Bueno, hola, gracias por esta invitación a comentar un poquito de este espacio que ya hace aproximadamente 9 años, que vengo, 8 años, sí, casi 9, que vengo incursionando en psicopedagogía deportiva. Puedo argumentar también que en este momento estoy trabajando específicamente en el deporte como psicopedagogo en una institución deportiva formativa de fútbol Babi, amateur, con 5 categorías, con niños que van desde 5 años hasta los 12 o los 13 aproximadamente. Eso es a nivel institucional. Y a nivel individual, que ya vamos a profundizar en eso, estoy trabajando con jugadores, deportistas de élite del interior de la provincia de Córdoba, en mi caso particular, en instituciones relacionadas con el golf, obviamente con el aprendizaje deportivo del golf. Bueno, ¿cómo comenzar? Sin duda, la psicopedagogía deportiva es algo novedoso. ¿Y qué implica lo novedoso? Incertidumbre, digamos, ¿no? Cuando viene algo novedoso aparece la incertidumbre que viene a poner en crisis y en tensión aquellos espacios que aparentemente estaban preestablecidos para la psicopedagogía, y con este cambio, con esta inquietud propia de los psicopedagogos y las psicopedagogas, empezamos a incursionar y a darnos cuenta que de cierta manera eh, teníamos las herramientas necesarias para intervenir en otros lugares, digamos, ¿no? En otros espacios. Que sin duda me preguntan por qué el deporte, y porque prácticamente hay una situación de aprendizaje. Y cuando el sujeto está en situación de aprendizaje, me parece que tenemos las herramientas como psicopedagogos y psicopedagogas de intervenir. Bien, ¿cuál es la cuestión acá? Me parece que como brecha y como inicio particular que hay que empezar a dilucidar. Sin duda van a encontrar muchísimo contenido relacionado con la psicología del deporte, y que este es un tema muy principal. Es un tema principal, perdón, porque a medida que vamos iniciando este campo, incursionando en este campo, las modalidades de ver la intervención va a estar obviamente y estrechamente vinculada con nuestro modo de adquirir conocimiento. Entonces, lo más probable es que los primeros intentos de hacer psicopedagogía deportiva estén empapada de psicología deportiva. Pero en este tiempo que vengo trabajando, intento construir una modalidad de intervención específica de la psicopedagogía, ¿no? Tomando como equipo, como una intervención grupal a un profesional en psicología deportiva, pero intentando dilucidar lo más que podamos el área para que no incursionemos en intervenir en otros espacios que no nos corresponden. Lo que nos vamos a centrar específicamente en psicopedagogía deportiva es tratar de investigar, tratar de construir espacios, ¿bien? En donde el aprendizaje de ese deporte se lleve a cabo de la mejor manera saludable que pueda, o de la manera saludable que se pueda, viendo todos los factores que van a intervenir en ese proceso de aprendizaje y generando las condiciones para que se dé. Hay dos momentos que son bastante importantes en esta psicopedagogía deportiva. ¿Y por qué lo digo así? Porque si bien en estos últimos trabajos y este espacio intentando generar un encuadre de trabajo de intervención del psicopedagogo y la psicopedagoga en el ámbito deportivo, me llevaron a que sin duda profesionales de la psicología del deporte deriven a pacientes de manera individual, incluso con los que estoy trabajando ahora, llegan a la consulta por esa demanda en particular. Un psicólogo deportivo o psicóloga deportiva demanda psicopedagogía deportiva para trabajar específicamente algunos aspectos relacionados con el aprendizaje y con las funciones ejecutivas. Que digo que ahí vengo haciendo de cierta manera como un trabajito de hormiga para que el otro profesional que pueda observarlo sepa de que realmente no estamos haciendo psicología deportiva y que sin duda eso puede generar algún conflicto entre profesiones y que me parece que es una cuestión ética. Bien, como dije recién, las intervenciones se centran específicamente en abordar los procesos de aprendizaje del sujeto en situaciones deportivas. Bien, aclaro bien, no somos psicólogos deportivos. Bien, ¿cómo se puede intervenir? Se puede intervenir en dos espacios, se puede capacitar en dos espacios. Sin duda no existe una capacitación centrada en psicopedagogía deportiva. Y cómo decir, bueno, ¿vos cómo comenzaste a hacer psicopedagogía deportiva? Sin duda mi vida está atravesada por el deporte, no solamente por el deporte, un deporte particular, como por ejemplo fútbol puede ser, pero a mí me apasiona el deporte en sí, pero me apasiona el deporte en el aprendizaje.
digamos, o el aprendizaje en el deporte, valga la redundancia. ¿Cómo aprendemos a hacer deporte? Bien, entonces me parece que ese es un punto muy importante, que tiene que ver con el deseo y la motivación de por qué estoy haciendo psicopedagogía deportiva, y hoy puedo decir que es uno de mis pilares fundamentales en cuanto a los recursos económicos con los que cuento. Eh, no hay capacitaciones, entonces puedo decir que estudié mi psicopedagogía, transitando el final de la licenciatura en psicopedagogía, con investigaciones relacionadas en el deporte. Después también soy formador de, de equipos deportivos, bien, de ATFA, de Argentina, con la licencia número B, bien, que es docente formativo. Y después también estoy haciendo todas actividades relacionadas con la neurociencia y el deporte, bien, pero tomo todas aquellas partes que están relacionadas con las condiciones necesarias o el espacio, los procesos necesarios que van a directamente incidir en el aprendizaje de los deportistas. Bien, las otras áreas se encargan las otras profesiones. En este caso podemos intervenir de manera institucional y de manera individual. ¿Bien? Dependiendo de la etapa en la que estén transitando estos jugadores o las jugadoras o el sujeto en particular, lo que vamos a hacer es empezar a dilucidar la modalidad, si es una carácter preventiva, si es un carácter formativo específicamente relacionado con el deporte de élite, que como en la parte individual que estoy trabajando con deportistas de élite, y digo, en una parte institucional se va a intervenir en diferentes aristas. Realmente hay muchísimo para intervenir y también trabajando con algunos contenidos relacionados con la psicopedagogía sociocomunitaria. Entonces digo, tomamos, nos juntamos, trabajamos en equipo para empezar a abordar la institución y toda esa dinámica que se construye en las instituciones, por lo general deportivas, ¿bien? En instituciones deportivas. ¿Qué dice lo institucional? Vamos a intervenir en aspectos más de carácter preventivo del aprendizaje, intentando generar condiciones necesarias para adquirir y transitar ese deporte de la manera más saludable posible. ¿Cómo se interviene? Hay diferentes etapas, yo lo dividí en 3 etapas en los momentos de la intervención institucional. Una es una precompetencia, otra durante la competencia y otra es postcompetencia. Bien, la precompetencia va a estar relacionada con aquellos dispositivos que vamos a utilizar nosotros para empezar a indagar las dinámicas, los procesos que se ponen en juego en ese aprendizaje del deporte, las representaciones, las creencias, los criterios institucionales, la historia institucional del club. Vamos a indagar por todo ese espacio en particular para tener una base y empezar a ver, de cierta manera, qué ocurre en esa institución, cuál es la dinámica que se maneja en esa institución. Por eso la teoría institucional en este punto es bastante interesante. A partir de ahí vamos a entrar en el segundo momento, que es durante la competencia, que aparte de llevar encuentros, vamos a trabajar con los jugadores, con las jugadoras, de carácter institucional y de maneras en deporte colectivo, porque puede ser a través de encuentros, ¿no? De actividades recreativas, todas situaciones que de cierta manera trabajen o intervengamos de forma saludable y significativa en aspectos preventivos, como por ejemplo talleres saludables, eventos sociales, capacitaciones a los docentes, a los formadores, a las gestiones, abrir, generar canales, intervenir, no sé, hablar de políticas públicas, empezar a hacer una intervención particular, estableciendo las mejores condiciones de las dinámicas que se den institucionales para poder alojar a los sujetos que vienen a aprender de deporte. Después tenemos esta parte que es un poquito más profunda y que está más estructurada y detallada la intervención, porque si bien, como les dije, es un espacio totalmente novedoso, se hace sumamente complejo delimitar los bordes que no empiezan a incursionar en otras áreas. En este tiempo vengo trabajando de manera individual, interviniendo en aspectos centrales de la adquisición del aprendizaje, promoviendo la singularidad de los mismos y sobre todo características como, por ejemplo, dispositivos, el FODA, los análisis personales de la fortaleza, de las oportunidades, las debilidades, las amenazas que existen dentro de ese aprendizaje, dentro de ese espacio. Específicamente aquello que tenga en cuenta el carácter organizativo, estructural, ¿no? El autoconocimiento de ese deporte que lo está transitando, su situación actual, después plantear esta organización y estructuración y planificación, ¿no? Y obviamente después trabajamos mucho, hacemos mucho hincapié en las funciones ejecutivas,
¿bien? Es todo aquello relacionado con la neurociencia, que viene a intervenir específicamente y nosotros podemos formarlos en eso, para empezar a intervenir en procesos específicos en áreas como la atención, la concentración y todo lo que tenga en cuenta el deporte en el que se está practicando. Bien, pero me parece que uno de los aportes generales que hace la psicopedagogía deportiva viene a eso, ¿no? A empezar a intervenir en espacios donde por lo general históricamente la psicopedagogía no había construido un espacio y que sin duda hay sujetos que aprenden, hay un sujeto que enseña, bueno, hay aprendizaje y me parece que ahí tenemos que intervenir. ¿Cuáles son mis perspectivas a futuro por lo general en cuanto a la intervención de la psicopedagogía deportiva? Que cada vez vayamos esclareciendo más nuestro encuadre de trabajo, vayamos estableciendo los límites, que cada vez más estudiantes puedan incursionar específicamente en esta área, pero no generando construcciones psicológicas y psicoanalíticas relacionadas con la psicopedagogía del deporte, ¿no? Que las derivaciones de psicólogos o psicólogas deportivas o psicólogas clínicas o psicólogos clínicos vengan directamente relacionados con la psicopedagogía deportiva. La verdad que una brecha muy importante en mi intervención se modificó cuando empecé a tener derivaciones de pacientes de psicólogos y psicólogas deportivas, ¿no? Que me decían, me parece que acá tiene que ver algo con la relación que se establece con el objeto de conocimiento y con las posibilidades de conocer eso. Entonces, indagamos todo ese proceso, ¿no? De cómo conoce el sujeto y después cómo ese objeto, ¿no? Se logra asimilar y todas estas cuestiones particulares. Así que bueno, espero que sirva como un inicio, simple solamente, y que luego puedan seguir incursionando con esto. Bien, los espero por mi Instagram, en @psicopedagogofranco, pueden seguirme tranquilamente, ahí van a encontrar un link trick donde van a encontrar mi página, en donde bueno, van a encontrar todas mis ofertas académicas. Estamos planificando para este último tiempo, junto con la universidad, pero lo voy a llevar a cabo yo, es obviamente un taller, un curso en donde van a poder comenzar a diagramar sus proyectos de institución, de intervenciones en instituciones deportivas. La parte individual la vamos a dejar para después, pero ahora vamos a arrancar con esto, ¿no? Con esta oferta inicial, una de las iniciales, basada específicamente en todo el trabajo que se viene haciendo en estos 8 o 9 años. Si bien van a encontrar ofertas de psicopedagogía deportiva, pero guarda con esto, es nueva la disciplina y lo que intento en todo momento es que quede en claro que no somos psicólogos ni psicólogas deportivas y que empezar a intervenir a nivel institucional nos estamos olvidando de una parte individual, ¿bien? Y que de esa parte individual e institucional directamente no tenemos que intervenir en procesos bien primarios o en procesos que estén relacionados con la intervención de psicología deportiva porque eso sería antiético, ¿bien? Por eso siempre, centrarnos en el aprendizaje. ¿Bien? Y en estas situaciones que se generan en la construcción misma del aprendizaje. Y ahí tenemos que intervenir como psicopedagogos y psicopedagogos. Bien, muchas gracias, nos vemos en la próxima.